de epitelio, que es el epitelio cilíndrico no ciliado. Desde el nombre ya tenemos que ir captando, ¿no? Si dice que es no ciliado, ¿qué va a tener? Microvellosidades, porque el epitelio cilíndrico tiene microvellosidades. Entonces, ¿qué vamos? Su descripción, el epitelio cilíndrico no ciliado, ¿qué es? Es un epitelio simple, por ende va a tener una sola capa de células. Y a su vez estas células no tienen cilios. Si no tienen cilio, a su vez, ¿qué van a tener? Microvellosidades. Algo importante que tienen que recordar o recalcar aquí, algo importante es lo siguiente. Este epitelio cilíndrico siempre va a tener célula caliciforme. Eso es lo que siempre ustedes tienen que recordar o recalcar. ¿Por qué sentido? Porque la célula caliciforme quiere decir epitelio, o mejor dicho, ¿qué quiere decir célula caliciforme? Célula cilíndrica modificada. En otras palabras, toda célula cilíndrica va a tener siempre al epitelio, o sea, el epitelio cilíndrico siempre va a tener a las células caliciformes. No importa en qué estado esté, siempre va a haber células caliciformes, sin importar el estado, ¿no? Entonces, repasemos. Tenemos aquí, descripción, dice una sola capa de células cilíndricas no ciliadas con núcleos basales. Este es importante también anotarse. Todas las células cilíndricas tienen núcleos basales, contienen células simples, no ciliados. Al no tener cilio tienen células, tienen microvellosidades, y siempre va a haber células caliciformes y las células con microvellosidades en algunas áreas. Entonces, ya sabemos, si no hay cilio, hay microvellosidades, pero siempre hay caliciformes. ¿Dónde se encuentra ubicado? Tapiza la mayor parte del tracto gastrointestinal. Esto es importante. ¿Desde dónde? Desde el estómago hasta el ano. Tapiza conductos de muchas glándulas. Y ahí vuelve a repetir lo que ya les había dicho a ustedes, que el epitelio cúbico y el epitelio cilíndrico van a formar siempre, van a llegar a ayudar o a formar glándulas. Y aquí está nuevamente. Entonces, chicos, ustedes tienen que ir siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que aprenderte aquí de memoria? Que este epitelio se va a entrar ubicado en el aparato en la parte del tracto gastrointestinal. Solo por el hecho de ser cilíndrico va a formar parte de glándulas. ¿Cuál es la función de este epitelio? Este epitelio va a tener la función de ¿qué? Absorción. ¿Por qué absorción? Al no tener cilios, tiene microvellosidades, y la microvellosidad le da la función de absorción. ¿Y qué les he dicho? Todo epitelio cúbico o cilíndrico, no importa en qué estado esté, él va a formar glándulas, por ende adquiere una función de secreción. Pero este epitelio cilíndrico tiene un plus más. ¿Cuál es este plus? Que va a tener a las células caliciformes. Las células caliciformes quiere decir células cilíndricas modificadas secretoras de moco. Con eso ya estamos del otro lado, ¿no? Y avanzando, aquí está este querido epitelio. Miren, tiene los núcleos basales por ser cilíndrico. Esta es la célula caliciforme secretora de moco. Esta es la célula secretora de moco. Miren, es la célula secretora de moco. Y aquí ya no debería haber estos cilios, sino debería haber microvellosidades que le van a permitir absorción, va a permitir absorber, ¿no? Y lo que les había dicho, estos siempre llegan a formar glándulas y por ende van a llegar a secretar. Pero si no llegan a formar las glándulas, tienen a las células caliciformes que secretan. ¿Dónde lo encontramos? Mayormente en el aparato, en el tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el ano. Ahí vamos a encontrar. Vamos al epitelio cilíndrico ciliado. Aquí ya aparece algo interesante. Volvemos a lo mismo. Es cilíndrico. Si es cilíndrico, ¿qué es lo que tiene que venirnos a la mente nosotros? Si es cilíndrico, primeramente, va a formar glándula. 1. Si es cilíndrico, tiene células caliciformes. 2. Su núcleo es basal. 3. Si tiene cilios, la función es de transporte, ya no tiene microvellosidades. Entonces, repasemos la descripción. Una sola capa de células cilíndricas, ciliadas, y volvemos a repetir, los núcleos son basales, contienen nuevamente célula caliciforme en simple ciliado en algunas regiones. La ubicación de este tipo de epitelio, ¿cuál es? Tapiza algunas porciones de las vías aéreas superiores, las trompas uterinas
en este caso la trompa de falopio, el útero, algunos senos paranasales, conducto central de la médula espinal. Si se dan cuenta, miren, todo donde va a haber filtración de polvo, donde van a estar las vías aéreas, van a estar los senos paranasales, donde va a haber transporte del óvulo, que es la trompa de falopio, tiene este epitelio ciliado. ¿Por qué razón? El epitelio ciliado le da la función de transportar. La función que tiene este epitelio, ¿cuál es? Desplaza el moco y otras sustancias por acción de los cilios. Entonces, ya saben, ¿no? Dónde se encuentra localizado. Algo que también quiero decirles, mayormente lo que entra al examen no entra ni descripción ni función en gran cantidad. ¿Qué es lo que entra? Ubicación. Y ahí es donde les hacen a ustedes cometer perder el hilo, aplazarles, preguntas fáciles, equivocarse. Entonces, en estas tablas tienen que aprender ustedes de memoria o estudiando la ubicación de los epitelios. La ubicación. Y aquí podemos ver, miren, está en el ejemplo de la trompa uterina, ya tiene, miren, en la trompa uterina, ¿a quién? A este tejido epitelial en la trompa uterina. ¿Por qué? Porque va a transportar al ovocito. Y miren, aquí están los cilios, y estos cilios permiten ese transporte. Algo que les quiero volver a recalcar, miren, como resumen, solo basta que aparezca la palabra cilíndrico, ¿qué tiene que venir a tu mente? Núcleo basal, célula caliciforme, aquí miren, está. No importa en qué estado esté, siempre va a haber células caliciformes. Al ser cilíndrico, ¿qué va a tener? Va a tener la función de ¿qué? De formar una glándula. Por ende, ¿qué función adquiere? La de secreción. Miren, ¿no? Entonces, fácil de darse cuenta. Vamos al epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Una palabra les tiene que decir a ustedes todo. Apareció cilíndrico nuevamente. Si dice que es cilíndrico, ¿qué se tiene que venir a su mente de ustedes? Si dice que es cilíndrico. Primeramente, núcleo basal. ¿Qué más? Si es cilíndrico, núcleo basal, que va a permitir ¿qué? Tener a las células caliciformes. ¿Qué más? Aparte de eso, es núcleo basal, tiene células caliciformes, hasta ahí va bien. ¿Qué más tiene? Puede tener cilios o no puede tener cilios. Entonces, ya les va dando el camino, ¿no? Entonces, estudiamos ahora la descripción. No es un verdadero epitelio, el pseudoestratificado es falso, no es un verdadero epitelio. Los núcleos de las células se encuentran en diferentes niveles. Esto es importante para el pseudoestratificado. Todas las células alcanzan lo que ya les había mencionado, siempre la membrana basal, pero nunca van a llegar todas las células a la capa apical. La ubicación de este epitelio, ¿dónde se encuentra? Se divide también en ciliado y no ciliado. Si es ciliado, se va a encontrar, si es ciliado, va a tapizar las vías aéreas y la mayor parte de las vías aéreas superiores. Si es un epitelio no ciliado, ¿qué va a tapizar? Los conductos de muchas glándulas, como en este caso el epidídimo y parte de la uretra masculina. Algo importante que quizás siempre preguntan en examen, esta palabrita de aquí. Parte de la uretra masculina también pertenece a un tipo de epitelio estratificado, entonces ahí van a tener un poquito de cuidado, ¿no? Pero algo, miren, que siempre se repite, casi siempre, de lo que yo les acabo de decir, miren, es esto. Otra vez la palabra glándulas. Y aquí, ¿quién aparece arriba? Cilíndrico. Entonces, si se ponen a pensar, miren, casi todo tiene que encajar. Dice epitelio cilíndrico, va a tener la función de secreción. ¿Por qué razón? Porque estos, solo por el hecho de ser cilíndrico, ¿qué va a formar? Un tipo de glándulas. Fácil, ¿no? ¿Cuál sería su función? Secreción. ¿Gracias a quién? A las glándulas. Y otra función, al tener cilios, ¿cuál es? Desplazamiento de moco por acción ciliar. Fácil, ¿no? No hay dónde perderse. Seguimos. Y aquí podemos ver, miren, este es el epitelio pseudoestratificado. Una característica, ¿cuál es? Sus núcleos están en diferentes niveles, es un epitelio simple. Fíjense aquí abajo, todas las células encajan ¿con quién? Con la membrana basal, pero no todas las células, miren, llegan a la capa apical. Por ser cilíndrico, ¿qué va a tener? A la célula caliciforme de cajón.
Por ser cilíndrico, ¿qué va a hacer? Va a formar glándulas. Si es cilíndrico ciliado, ¿dónde se va a encontrar? Vía aérea superior. Si es cilíndrico no ciliado, ¿dónde se va a encontrar? Parte de la uretra y el epidídimo. Fácil de darse cuenta, ¿no? Ahí podemos ver. Y aquí miren, más capo todavía donde menciona, ¿no? La vía aérea superior. Entonces ya saben. La palabra cilíndrico ya les ha dicho algo. Entonces, de ese lado. Aplicación clínica. Preguntas, preguntaron alguna vez. Y la aplicación clínica menciona a quién, a la prueba del Papa Nicolau. ¿Qué es la prueba del Papa Nicolau? Es el PAF también conocido, es una muestra citológica, consiste en la obtención de células epiteliales descamadas de la capa. Y aquí a ustedes tienen que aplicar su conocimiento. Aparece la palabra capa, ¿qué denota? ¿Qué epitelio es? Es un epitelio estratificado. Si aquí aparecería la palabra cara, ¿qué sería? Un epitelio simple. Pero aquí ha aparecido capa. Entonces, ¿qué es lo que busca la prueba del Papa Nicolau? Un epitelio estratificado. Seguimos. En la capa apical de un tejido para el examen microscópico, una prueba muy común constituye el examen de células del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. ¿Ve? Una palabra ya les tiene que decir a ustedes lo que va a acontecer cuando estén leyendo. Entonces, dice que el Papa Nicolau busca las capas. Listo. Por ende, va a buscar ¿a quién? A las capas del epitelio pavimentoso estratificado, no queratinizado, que se encuentra en la vagina y en el cuello uterino. Porción inferior, una vez preguntaron, pusieron porción superior en el examen, es siempre porción inferior lo que se busca. Este tipo de prueba se realiza sobre todo para detectar ¿qué? Cambios iniciales en las células del aparato reproductor. ¿Qué quiere decir esos cambios iniciales? Miren, aquí dice epitelio pavimentoso. Entonces el Papa Nicolau agarran y hacen un raspado y miran si las células siguen siendo planas. Si hay cualquier alteración o cambio de forma de célula, ya se puede considerar que puede tener o puede ser propenso a tener cáncer. Seguimos. Y aquí dice de nuevo que, a ver, dice, este tipo de pruebas se realiza sobre todo para detectar los cambios iniciales de las células del aparato reproductor femenino que puede indicar la presencia de cáncer. Entonces, si dan cuenta, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Que el Papa Nicolau simplemente sirve para garantizar de que cuando sea visto estas capas de epitelio al microscopio sean pavimentosas. Si son otro tipo de células de las 4 que conocemos, es precancerosa o directamente ya es cáncer. Cuando se obtiene una muestra de PAP, el médico recoge células que se esparcen en un portaobjetos, el cual se envía luego al laboratorio para su análisis. Seguimos. Se recomienda realizar la prueba de Papa Nicolau anualmente en todas las mujeres como parte del examen pelviano sistémico. Algo importante aquí también que tienen que recordar, que no está aquí, que quizás les pregunten, pasa de la siguiente manera. El Papa Nicolau solo se realiza en mujeres que ya hayan iniciado su actividad sexual. La edad no participa en los estudios del Papa Nicolau. Solo se realiza Papa Nicolau cuando las mujeres han empezado o las señoritas han empezado a realizar su actividad sexual. Seguimos, epitelio estratificado, ahora es lo que vamos a pasar. Consta de 2 o más capas celulares que va a proteger el tejido subyacente en áreas sometidas a gran estrés y erosión. Palabra clave, protege. Tú miras la palabra estratificado, ¿qué se tiene que venir a tu mente? La palabra proteger. Y así de cajón. Y con eso vas allá a suprimir varias funciones de los epitelios. Aparece estratificado, la palabra es proteger. ¿De qué protege? Del desgaste, de la erosión. Algunas células de estos epitelios también producen secreciones. Ahora miren ustedes, otra palabra clave, secreción. ¿Cuántos son los epitelios estratificados? Son 4. Epitelio estratificado plano, epitelio estratificado cúbico, epitelio estratificado cilíndrico y epitelio de transición. ¿Y yo qué les he dicho desde un comienzo? Basta que sea epitelio cúbico o cilíndrico, no importa en qué estado esté, él se transforma en glándula. Entonces, aquí son epitelios cúbicos o cilíndricos estratificados, van a tener la función de secreción. Pero ustedes tienen que ser más tigres. El epitelio estratificado, cúbico o cilíndrico, forma glándulas exocrinas.
El epitelio cúbico o cilíndrico simple, glándulas endócrinas, de cajón. El nombre de la clase especifica el epitelio estratificado, depende de la forma de las células de la capa apical. Esto también es importante, este enunciado. Todos los estratificados quieren decir que va a tener diferentes capas. ¿No ves? Entonces, las capas basales siempre van a ser cúbicos o cilíndricos. Y la capa apical le va a dar el nombre al epitelio estratificado. De nuevo, las capas basales o las capas inferiores siempre van a ser cúbicos o cilíndricos, pero la capa apical del epitelio estratificado es la que le da el nombre a este epitelio. Y ahora vamos a ir viendo más adelante. El primero que aparece, epitelio pavimentoso estratificado. ¿Qué les he dicho? La palabra estratificado, ¿con quién tienen que relacionar? Nos vamos abajo, protección. ¿Ve? Aparece solito. Este epitelio pavimentoso estratificado. ¿Qué nos está queriendo decir? En su descripción vamos, varias capas de células. Dice, entre forma cúbica y cilíndrica se encuentran en los planos profundos, lo que le acabo de decir hace rato. El epitelio pavimentoso estratificado, basta por ser estratificado, todas las capas profundas o basales siempre van a ser cúbicas o cilíndricas, pero la capa apical va a ser pavimentosa. Volvemos, las células pavimentosas forman la capa apical y varias capas profundas. ¿Sí? Las células de las capas basales reemplazan a las células superficiales a medida que éste se pierde. Las células de la capa basal, ¿qué van a hacer? Dividirse. Una de las características del tejido epitelial, nunca olvidarse, tiene 5 características. Numerémosla. La primera característica es 1, tiene uniones celulares. La segunda característica se divide en capas y caras. La tercera característica, avascular. La cuarta característica, tiene inervación. Y la quinta característica, ¿cuál sería? Que va a tener división celular. Entonces, aquí podemos ver que nos está mencionando esa situación, ¿no? No sabría si yo estoy usando el puntero o la pluma o alguien está marcando, pero no importa, ¿no? Con tal de que medio que no se raye, está bien. En relación a la ubicación, mayormente este epitelio pavimentoso estratificado, dice, la variedad se dividen en dos, queratinizado y no queratinizado. Entonces tenemos la variedad queratinizada forma la capa superficial de la piel, la variedad queratinizada. La variedad no queratinizada tapiza superficies húmedas. ¿Por qué está subrayado esto de superficies húmedas? Aquí miren, húmedas. ¿Por qué situación? Porque no quiere decir lo mismo que ponen en exámenes. Superficies mucosas, nada que ver. La mucosa es un epitelio cilíndrico. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico. Y aquí está hablando de epitelio pavimentoso estratificado. En otras palabras, este epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado tapiza superficies húmedas. Ojo, preguntas en el examen igual. ¿Qué superficies son estas? Como la membrana interna de la boca, el esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe, vagina y cubre la lengua. ¿Como función cuál es? Protección. Les vuelvo a decir que lo que entra en el examen, en las preguntas de los exámenes, entran los paneles en gran cantidad, casi como 8 preguntas entran, lo único, lo que tú tienes que dominar o recordar que es la ubicación. Seguimos y miren, este es el epitelio. Ahora en la descripción podemos ver un poquito aquí. Miren, estas son las capas basales o capas profundas. Y si se fijan, miren estas capas profundas, ¿qué forma tienen? Cilíndricas y cúbicas. Y es la capa apical la que le da el nombre de plano. ¿Por qué las células de la capa apical son planas? ¿No? Si se fijan, son planas. Si ustedes les preguntan, dígame el núcleo de un epitelio. En este caso, epitelios estratificados, ¿qué dirías? Que son centrales, ¿no? Entonces, miren, fácil de recordar. ¿Cuál es su función de este epitelio? Protección. Este epitelio pavimentoso, estratificado pavimentoso, este epitelio, ¿de qué se va a encargar? Este epitelio. Se divide en dos, si sabemos. Pavimentoso estratificado se divide en dos, queratinizado y no queratinizado. La parte queratinizada, ¿dónde se encuentra? En la piel.
La parte no queratinizada se encuentra en las superficies, vuelvo a repetirles, húmedas, superficies húmedas. Y estas superficies húmedas, ¿dónde se va a encontrar? Parte inferior de la vagina, esófago, en la boca, entonces van a tener cuidado. Húmedas, no es mucosa, como hay veces en los exámenes aparece. Seguimos. Aquí tenemos el epitelio cúbico estratificado. De aquí ya les estoy diciendo, la palabra estratificado, ¿qué les va a dar a ustedes a entender? Vamos, protección. ¿Qué hemos dicho? El cúbico, ¿qué tiene? Microvellosidades. ¿No es? Sabíamos que el cúbico tiene. Y por ende, ¿qué va a dar el cúbico? Absorción. Fácil, ¿no es? Y este cúbico, en su cerebro, ¿qué tiene que descender? Forma glándula. ¿Qué función tiene? Secreción. ¿Ve? Fácil. Todo tiene que encajar. Así tiene que ver. Ahora, ¿qué tipo de glándulas, al ser cúbico estratificado, qué tipo de glándula va a formar? Glándulas exócrinas, así de capos tiene que volverse. Descripción, al ser estratificado, 2 o más capas, sus células, las células cúbicas se encuentran ¿dónde? En la capa apical. Pero no nos olvidemos, las capas profundas siempre van a ser cúbicas o cilíndricas, pero la capa apical en este tipo de epitelio cúbico es cúbica. Núcleo central, ubicación, dice en los conductos, y aquí viene, miren, como arte de magia, glándulas sudoríparas. ¿Qué es la glándula sudorípara? Es una exócrina. Y otra glándula esofágica. ¿Qué es una glándula esofágica? También es exócrina. Esto que está resaltado es lo que yo les había mencionado hace ratos con el epitelio pseudoestratificado. Entonces, miren, aquí está, ¿no? Porque en el pseudoestratificado también dice que va a recubrir parte de la uretra del pene. Entonces, aquí vuelve a repetir, ¿no? Que es parte de la uretra masculina. Tomar en cuenta, ojo, es pregunta también de examen. Y seguimos. ¿Dónde es su función? Ya ni para qué explicarle su función. Estratificado, protección. El cúbico siempre forma glándulas, secreción. El cúbico tiene microvellosidades, absorción. Fácil, compañeros. Espero que les esté gustando la clase. Y aquí podemos ver, miren, y que les he dicho también en una imagen anterior, que toda estructura que es medio cilíndrico, miren, que es, o sea, que es medio circular, en una imagen que es una glándula. Y aquí podemos ver, este es estratificado. ¿Cómo sé que es estratificado? Miren, tiene 2 capas. Y aquí podemos ver, y se cumple la regla, miren, en este cuadrito. ¿De qué? De que las capas profundas, estas capas profundas, ¿qué son? Cúbicos o cilíndricos, pero la capa apical que se está de aquí arriba, ¿qué es? Cúbica. ¿Cuál es su función? Por ser estratificado, protección. ¿Cuál más? Por ser simplemente, por decir que es cúbico, ¿qué va a tener? Formación de glándula. ¿Qué glándula? Exócrina. Por ende, secreción. Por ser un epitelio cúbico, absorción. Fácil, compañeros. Epitelio cilíndrico estratificado de cajón. Estratificado. Si es estratificado, ¿cuál es? Protección. Si es cilíndrico, ¿qué va a formar? Una glándula. Al formar una glándula, ¿qué función adquiere? Secreción. De cajón, compañeros. Miren, algo importante que también les había dicho, que no importa si en qué estado esté, no importa en qué estado esté este cilíndrico, siempre va a tener células caliciformes. Por ende, ¿qué va a pasar? Van a tener la función de secreción. Ahora nos vamos a su descripción. ¿Cuál es? Al ser un epitelio estratificado, tiene varias capas, con forma irregular. Bien, ¿por qué dice forma irregular? Porque sabemos que las capas profundas tienen que ser cúbicas o cilíndricas. Solo en la capa apical tiene células cilíndricas. Seguimos. La ubicación. Tapiza parte de la uretra. Otra pregunta, ¿no? Que tienen que tener cuidado. Uretra. Siempre repite. Uretra, uretra, uretra. Y se repite, ahí lleva la confusión. 3 epitelios que tienen esto. El cúbico, este cilíndrico. ¿Quién más? Aparte de este cilíndrico. El pseudoestratificado simple. Ojo con eso. Conductos de grandes glándulas. Esto ya ni para qué explicarles. Todo epitelio cilíndrico y cúbico depende de dónde estén.
van a llegar a formar glándulas. Ahora ustedes tienen que ser un poco más capos, ¿no? Si es estratificado, ¿qué glándula? Exócrina, de cajón. Y aquí da lo que. Y aquí da lo siguiente. Miren, glándula esofágica. Esta glándula esofágica, ¿qué es? Exócrino. Tienen que ser un poquito inteligentes ustedes. Y esos pequeños detalles que les estoy queriendo dar, anotarse, ¿no? Para que cuando ya entren al curso básico, estén bien pulidos. Pequeñas áreas de la membrana de la mucosa. Aquí está lo que ya les había comentado a ustedes en el sentido de ¿qué? Del epitelio plano estratificado. En el epitelio plano estratificado, ¿qué decía? Superficies húmedas, no dice mucosa. Tienen que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, pequeñas áreas, ¿dónde? En la membrana de la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo. Función, ni para qué decirles, por el hecho de ser estratificados, protección, y en el caso del cilíndrico, siempre forma glándulas, y por último, secreción. Y esta, pues, ni modo, creo que hay una persona aquí aburrida con su vida, publicando, ¿no? Pero ni modo, a continuar. ¿Qué más le vamos a hacer? O esperar un ratito. Disculpen. Y creo, ¿no? Que hay veces hay personas que no tienen nada que hacer y da, ¿no? Pero a modo de risa podemos ir viendo, ¿no? Pero en el sentido. Ahora vamos a continuar donde nos hemos quedado. No se preocupen. Vamos a compartir de nuevo. Y seguimos. Miren, aquí ya está casi limpio esta situación. Y podemos ver. Listo. Ahora continuemos. Continuemos, compañeros. Y aquí miren, es un epitelio cilíndrico, pero miren cómo está. Es una glándula, ¿no? Epitelio cilíndrico, glándula. Y aquí podemos ver, miren, este es un epitelio cilíndrico estratificado. Y lo que siempre les recalco, no tienen que buscar lo general. Y si buscan lo general, se les va a hacer más fácil. Las capas basales son profundas. Y estas capas basales profundas, ¿qué van a tener? Creo que la señal del internet no está muy bien, pero pese a eso hay que pasar. Y miren, aquí volvemos a repetir lo mismo que en el caso del epitelio Q, el epitelio cilíndrico estratificado. Miren, en las partes basales siempre va a ser cúbico o cilíndrico, pero en la parte apical es donde es cilíndrico, ¿no? Fácil. Y si es cilíndrico va a formar glándulas, y si se forma glándulas va a tener secreción. Por ser estratificado tiene protección. Nunca olvidarse de sus núcleos. Los núcleos de los cilíndricos siempre son basales. Sí, siempre son basales. Aquí tenemos el último epitelio, es el epitelio de transición. Este epitelio de transición tenemos como descripción, dice, aspecto variable, por eso se llama de transición, el cual forma las células de la capa apical, oscilan entre pavimentoso y cúbico. ¿Qué quiere decir? En este epitelio de transición va a variar, en este caso, de plano a cúbico. Pregunta que hicieron el año pasado en el examen, quizás para confundir. Cuando el epitelio de transición está en plano, ¿qué quiere decir? Que el órgano está estirado. Cuando el epitelio de transición está en forma cúbica, ¿qué quiere decir? Cuando el órgano está relajado. La ubicación tapiza la vejiga, porción de los uréteres y la uretra, y la función es que permite la distensión de los órganos. Fácil en relación al de transición, ¿no? Algo que quizás me llama la atención, miren, otra vez repite la palabra uretra. Entonces la uretra mayormente está casi en todos los epitelios, si se han fijado, en los epitelios estratificados. ¿No ves? En los epitelios estratificados
siempre hay una pequeña porción, ¿no? En la gran mayoría. Y aquí podemos ver, se repite la misma situación de hace rato, los epitelios profundos, o mejor dicho, las capas profundas de los estratificados que son cúbicos o cilíndricos. Y la parte apical siempre va a ser de acuerdo a qué tipo de epitelio está hablando. Esta es una imagen del de transición, entonces este es epitelio de transición que puede variar de plano a cúbico. Fácil. El epitelio glandular, en este caso el epitelio glandular, su función es la de secreción que lleva a cabo, dice, las células glandulares habitualmente organizadas en grupos ubicados en sectores profundos con respecto al tegmento de la membrana interna. ¿Qué nos está diciendo? Que el epitelio glandular tiene como función secreción. Listo. Una glándula puede estar formada por unas células o un grupo de células epiteliales muy especializadas que secretan sustancias a los conductos sobre la superficie hacia la sangre. ¿De quién nos está hablando? De un tipo de epitelio glandular endocrino. ¿No es? Fácil de darse cuenta. Seguimos. Todas las glándulas del cuerpo se pueden clasificar en dos tipos de glándulas, exócrinas y endocrinas. Epitelio glandular, glándulas endócrinas. Descripción. Los productos de secreción, o sea, son las hormonas, las endócrinas, se difunden hacia la sangre a través del aparato, o mejor dicho, a través del líquido intersticial. Palabra clave, hormonas. Ubicación, ¿dónde se van a encontrar? En todas las glándulas endócrinas que ustedes conozcan. ¿Dónde puede haber la pregunta trampa? Ovario, otro, páncreas. ¿Por qué razón? Son glándulas mixtas que pueden ser endócrinas o exócrinas. Función. ¿Cuál es la función de estas glándulas endócrinas? Producen hormonas que regulan varias actividades del organismo. Esto, aunque no crean implícitamente, lo único nuevo que ha aparecido es hormonas, porque ya esto ya lo hemos repasado. ¿En dónde? Epitelio cúbico, cilíndrico, simple. Ahí están todos estos mencionados. La hipófisis, la tiroides, paratiroides, glándula pineal, que son glándulas endócrinas. Si pasamos un poco, si se fijan, miren, en forma circular siempre había sido una glándula, yo ya les había recalcado anteriormente. Vamos a las glándulas exócrinas, que estas glándulas exócrinas sacan su producto hacia afuera del cuerpo. Entonces, en su descripción, los conductos de secreción se vierten a los conductos que van hacia la superficie, donde se encuentran ubicadas sudoríparas, sebáceas, ceruminosas, digestivas, salivales, y aquí vuelve a repetir lo que ya les mencionaba, el páncreas, que es mixto, que puede ser exócrino y endocrino, también participan los testículos, los ovarios, que es exócrino o endocrino. Entonces, en ese sentido, tienen que tener cuidado. ¿Su función cuál es? Producen sustancias como el sudor, sebo, cerumen, saliva y enzimas digestivas. Aunque no crean, eso también ya lo hemos repasado. Aquí que tienen que poner ustedes, epitelio cúbico o cilíndrico estratificado, que son las que llegan a formar las glándulas exócrinas. Y si se fijan, miren, es estratificado. ¿Por qué razón? Fácil de comprender. ¿Cuántas capas hay aquí? Dos. ¿Qué son? Cúbicos o cilíndricos. Si se fijan, miren la configuración, medio cúbico, medio cilíndrico. Entonces, sí se cumple la regla que en su momento ya les había mencionado, ¿no? Entonces, estos son los epitelios.